Muy buenas tardes, docente. En este momento me dispongo a presentar la evidencia API del proyecto, donde vamos a realizar el testeo de la API realizada en la evidencia anterior. Entonces aquí lo que se me pide inicialmente es que debo tener instalado la herramienta Postman, debo realizar el video de la testing de las APIs. Entonces procedemos a realizar el testeo. Lo primero que tenemos que hacer es crear una base de datos llamada MagnaMedi, la cual ya la tengo creada. Para poderla trabajar, vamos a ejecutar el script que viene adjunto en la carpeta .zip. Pero primero que todo debemos tener en cuenta que las variables de entorno aquí del proyecto deben coincidir en donde se manejan las credenciales de la base de datos, deben coincidir con las credenciales que se manejan localmente en MySQL. Bueno, entonces procedemos a ejecutar el script donde para poder realizar la creación de las tablas. Aquí yo ya lo tengo seleccionado, le damos Start y efectivamente aquí ya se me han creado las tablas necesarias para el manejo del servicio web. Ok, perfecto. Entonces el paso siguiente sería iniciar el servidor. Esto lo realizamos con el comando npm start. Aquí vemos que el servidor ya dice que está corriendo en el puerto 301 y que la conexión a la base de datos también se está realizando. Lo primero que vamos a hacer es crear un usuario y esto lo vamos a hacer mediante el endpoint que aquí les adjunto en el documento. Vamos a seleccionar un método post, ubicamos el endpoint y ponemos los datos del usuario en formato JSON. Entonces le damos en enviar o ejecutar al endpoint y vemos que nos retorna un mensaje ya predeterminado que nos dice que el usuario ha sido creado exitosamente y nos adjunta también los datos del usuario el cual fue creado. Aquí aparece y perfecto. Verificamos en nuestra base de datos y efectivamente ya el usuario fue creado en nuestra base de datos. El password se ve así porque ya tiene un método para que esté hashado para más seguridad. El siguiente paso que vamos a realizar es, bueno, el usuario que creamos lo vamos a traer, lo vamos a obtener. Entonces esto lo hacemos mediante el mismo endpoint, pero esta vez con el método get para obtener la información de nuestra base de datos. Entonces lo que le damos en enviar y efectivamente el mensaje nos dice que los usuarios han sido obtenidos exitosamente y por el momento nos muestra solo el usuario que hemos creado porque no hay más en el momento. Ya procediendo a tener nuestro usuario creado, seguimos a realizar el proceso de logueo para iniciar la sesión. Se espera pues al momento de ingresar correctamente las credenciales, se espera recibir un token de autenticación, pues si las credenciales son válidas, de lo contrario nos va a arrojar un mensaje de error. Aquí nos dice que el usuario fue autenticado exitosamente y nos adjunta el token. Y así queda perfecto el logueo. Ya habiéndonos logueado, vamos a crear un nuevo paciente. Esto lo hacemos mediante este endpoint con el método post, igual que se hizo para crear un usuario. Aquí adjuntamos los datos del paciente en formato JSON del señor Luis Vargas y procedemos a enviar. Aquí recibimos la respuesta del servidor que nos dice que el paciente fue creado exitosamente y nos adjunta los datos del paciente. Verificamos ahorita en nuestra base de datos. Primero que todo lo vamos a traer. Esa es una forma también de verificar. Traemos los datos con la misma endpoint pero con el método get y nos dice que los pacientes obtenidos han sido exitosamente. Verificamos en nuestra base de datos y efectivamente ahí está el señor Luis Vargas, el cual acabamos de crear. Perfecto. Para eliminar un paciente lo único que tenemos que tener en cuenta es el ID y el método delete. Al endpoint lo único que tenemos que pasarle como parámetro es el ID del paciente a eliminar.
Le damos a enviar y nos dice el mensaje que el paciente fue eliminado exitosamente. Y eso es perfecto. Verificamos en nuestra base de datos y vemos que el paciente ya no se encuentra en ella. Entonces los servicios web hasta el momento funcionando perfectamente. Y hasta aquí por el momento es la presentación de nuestra audiencia. Agradezco mucho por su tiempo, docente. Muy amable y buena tarde.